Muy buenas tardes. Hoy es día 29 de abril del año 2020, una fecha muy especial para mí, porque un 29 de abril del año 1988 yo vine con mi familia a establecer la obra aquí en la ciudad de Mar del Plata. Yo los invito a que podamos leer en el libro de Génesis, capítulo 12. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, el hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando, yendo hacia el Negev. Salvando las grandes diferencias, las grandes distancias. Un 29 de abril yo vine a establecer una obra en Mar del Plata. El texto que acabamos de leer es un texto tremendo, porque Dios le habla a Abraham y le dice que salga de su tierra y su parentela, que le va a dar una tierra que va a poseer su descendencia. Recuerden que Abraham es el padre de la fe, le creyó, al toque le creyó a Dios. Tomó a su esposa Sara, a su hijo, a su sobrino Lot, los bienes, y se fue. Y donde iba, dice que él levantaba un altar a Jehová, se encontraba con Jehová, exaltaba el nombre de Dios. Qué precioso, qué precioso. ¿Qué tendrá que ver esto con la fecha que yo les decía del 29 de abril? Tiene relación con mi vida y con la de cualquier persona que escuche la voz del Señor para establecer una obra. Ahora hay algunos aspectos que a mí me gustaría tocar con ustedes. Yo les quiero contar un poco la experiencia, la de Abraham la conocemos, la que yo le quiero contar un poco es la mía, y salvando las grandes distancias, que no le llego ni a la planta del pie, ni al tobillo, ni a la planta del pie a Abraham. Quiero contar un poco la experiencia, sobre todo para la gente de la iglesia, los que no lo conozcan, la gente relativamente nueva. En el año 1987 yo vine con mi familia acá de vacaciones. Fue en marzo del año 87 y recuerdo que una mañana fresca, sería un 8, un 9 de marzo, yo con las fechas suelo ser bastante impecable, y aquella mañana me había despertado y estaba teniendo mi devocional, estaba orando, y Dios me habla y me pone este sentir que nosotros íbamos a venir a Mar del Plata, la ciudad, a establecer la obra, una iglesia acá en la ciudad. Esa palabra me carcomió, me pegó fuerte, profundo. Recuerdo que llegué, terminaron las vacaciones a la semana siguiente, fui a mi ciudad, que era Quilmes, hablé con mi pastor, el pastor Jorge Pradas, y le planteé lo que me había pasado. Había estado orando, estaba buscando al Señor, y Dios me había hablado y me había dicho que íbamos a establecer la obra aquí en la ciudad. Yo estaba esperando una respuesta. Pasaron unos segundos y él me miró y me dijo: este sentir que tuviste
fue un sentir de Dios. Comencé a ir a Mar del Plata a buscar trabajo para comenzar una obra de cero en la ciudad. En aquel momento yo les cuento que tenía 25 años con mi familia, tenía una hija, mi hija de 2 años, y era todo un desafío. Tenía mi esposa, tenía mi hija de 2 años, todo un desafío que lo planteo a mi familia y estaban totalmente de acuerdo, ellos, mi familia directa. Vinimos, antes de venir aquí a la ciudad, durante un año comencé a buscar trabajo. Venía acá a la ciudad y venía en tren, tomaba el tren a las 11:45 de la noche y llegaba aquí a las 5:30 de la mañana. Todos los viernes o viernes por medio o una vez al mes venía para acá, tomaba el tren a esa hora, a las 5 de la mañana bajaba en la estación, caminaba por la ciudad, tomaba un café, compraba el diario, leía, buscaba trabajo. Me encontraba acá con un hermano en la fe, Carlos, que él vivía acá en Mar del Plata. Y muchas veces me hospedaba en la casa de él. Pero ese sábado a la mañana yo recorría la ciudad orando por la costa para que el Señor abra las puertas para que pueda venir acá a la ciudad, de acuerdo a lo que Él me había pedido, de acuerdo a la confirmación del presbiterio de la iglesia, del ministerio apostólico. Y así ocurrió durante un año entero. A marzo del año siguiente, del año 1988, vuelvo a venir de vacaciones, ya con la finalidad de seguir buscando trabajo. Yo tenía un trabajo muy bueno en Capital Federal, muy buen trabajo. Y en ese año, en esas vacaciones acá, en marzo del año 1988, repartiendo currículum y a un conocido de este hermano de la iglesia, consigo un trabajo en una carpintería, en una maderera, una fábrica de ventas de aberturas. Y consigo ese trabajo. Y ya se abren las puertas. Ahora bien, tuvimos unas experiencias muy interesantes que se las cuento a los que no las saben. En ese tiempo no había alquileres. Yo le había dicho al dueño de esta empresa que estaba dispuesto para arrancar el 2 de mayo. Necesitaba dar un preaviso en el trabajo donde estaba en Buenos Aires. Lo aceptó. Entonces necesitaba una casa para vivir y no conseguía. Vine en una oportunidad a buscar y no conseguí nada. No había alquileres. Hago otro viaje, vengo ya más cerca de la fecha en que tenía que venir a buscar y no había alquileres. Recuerdo que con este hermano en la fe, él tenía su autito y salíamos a recorrer y no encontrábamos nada. En un momento adentro del auto le digo, para el auto, vamos a orar. Y comenzamos a orar adentro del auto y le digo, Señor, mostrame cuál es la casa que vos tenés para mi familia, para poder establecernos acá. Ya lo más difícil está dado, ya hubo una palabra, ya hubo la confirmación del presbiterio que teníamos que venir acá. Tenemos trabajo, me falta la casa, pero Señor, esto es mínimo para vos. Y comenzamos a orar y a clamar. Él pone el auto en marcha, estábamos por la calle Los Andes, hoy Bronzini, entre Rivadavia y San Martín, y el auto se para en mitad de cuadra. Bajamos del auto, mi hermano comienza a ver el auto, el motor, y yo miro para arriba y veo que había una casa en una planta alta, muy linda. Y le digo a mi amigo, y mirándolo a mi amigo le digo, Señor, qué lindo si fuese esta casa la que nos la que nos podés dar. No tenía un cartel, no tenía nada esa casa. Mi amigo arregla el auto, nos vamos, compramos el diario, vemos un alquiler, una inmobiliaria del centro, vamos al centro, el hombre nos dice, bueno, les muestro la casa,
nos lleva, hace el recorrido, y la casa que él alquilaba estaba en la calle Los Andes, entre Rivadavia y San Martín. Era la casa que una hora antes yo le había dicho al Señor: Señor, qué lindo si nos dieras una casa así. Yo no sabía de mi asombro. Esa inmobiliaria nos alquiló la casa, allí vivimos 3 años, allí comenzamos la iglesia, en el garage teníamos los cultos. Pero fue una sorpresa, un regalo, un mimo al alma de parte del Señor, de jóvenes que habían escuchado el llamado para servirle y habían tenido la confirmación del presbiterio para ir a establecer la obra a esta ciudad, Mar del Plata. ¿Por qué menciono tanto el presbiterio? ¿Por qué menciono tanto el ministerio apostólico? En Efesios capítulo 4, versículo 11 dice: y él mismo, Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En el Nuevo Testamento es muy distinto a lo que le ocurre a Abraham, que luego fue Abraham. Porque Abraham fue el padre de la fe y Dios le habló directamente a él y tenía un llamado para comenzar algo nuevo a partir de Abraham. Y Abraham, al que no le llegó ni a la planta de los pies, dejó la parentela, tomó su mujer, su sobrino, salió a la obra y donde iba, él iba abriendo altares donde se relacionaba con Dios. En el Nuevo Testamento, el Señor deja establecido lo que algunos llaman el presbiterio, otros llaman el ministerio apostólico, que Dios forma este equipo, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para perfeccionar a los santos. Para perfeccionar a los santos. Por eso la necesidad que tuve cuando regresé de mis vacaciones en aquel año 87, a hablar con mi pastor y apóstol, y preguntarle: me pasó esto, quiero que usted me dé una palabra que me confirme qué piensa de esto. Y mi pastor me dijo: esto es de Dios, anda a buscar trabajo, tenés que comenzar una obra en aquel lugar. Teníamos 25 años. Qué jóvenes. Saben, muchas veces esto para muchos es como una gran excusa. Algunos dicen: no, soy muy joven para servir al Señor. Otros dicen: no, tengo todavía mucho por resolver, los chicos en edad escolar. Otros dicen: no, ya soy muy grande. No hay edad para servir al Señor. Lo que tiene que haber es una disposición, ganas, deseo. Alguno tal vez piense, no conoce mi historia, y diga: bueno, pero ¿qué tuviste que dejar en Buenos Aires? Un flor de trabajo donde estaba en Capital Federal, en un sector precioso, donde yo me desempeñaba, que tenía relación con la carrera que yo había hecho, y con un futuro muy grande en esa empresa. Pero era más fuerte el llamado de Dios. Esa fue mi experiencia. Otros pueden contar otra experiencia. Yo no puedo contar la experiencia de otros. Tengo que contarles mi experiencia. Mi experiencia es que fue maravilloso haberle dicho que sí al Señor un 29 de abril para plantar mis pies en la ciudad. ¿Y por qué menciono lo de los ministerios? Porque hay distintas maneras de relacionarnos en la obra del Señor y de aprender de aprender y de guiarnos en la tierra. Muchas veces hay hermanos que vienen a preguntar: pastor, tengo este sentir, ¿qué piensa? Y otros que directamente vienen a confirmarte lo que ellos van a hacer, lo que ya deshicieron, lo que decidieron hacer. Son dos cosas distintas, dos situaciones opuestas. Una es ir a preguntar
y la otra es confirmar lo que uno va a hacer. Yo no fui a confirmar lo que quería hacer, yo fui a preguntar lo que mi pastor entendía, si eso era de Dios o no. Hay una gran diferencia entre estas dos cosas. Y uno ve después los resultados en esas vidas. Yo les quiero decir que vi muchos amigos que no iban a preguntar, sino que iban a confirmar lo que iban a hacer. Y no les iba muy bien. ¿Por qué? Porque el Señor constituyó apóstoles para perfeccionar a los santos. Para que les preguntemos. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Para perfeccionar a los santos. Usted entiende la diferencia. Ahora, por otro lado, le digo, el Señor dijo, oren por la mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Y a veces se malinterpreta esto, porque enseguida cuando se piensa en obreros, se piensa en personas que tienen que salir a establecer obras. Y es verdad, hay que salir a establecer obras, hay que salir a plantar iglesias cuando el Señor así lo indica. Y una iglesia misionera siempre debe plantar obras y abrir obras. Ahora, cuando dice que la mies es mucha, los obreros pocos, es verdad, en esta área también se refiere. Pero también hay obreros pocos que quieren hacer tareas sencillas, tareas simples. ¿Quién quiere ir a entregar un tratado en la calle? Alguien que salga a evangelizar. Alguien que salga a llevarle comida a alguien. Alguien que le dé un vaso de agua a un niño, que el Señor dijo que ya tenía su recompensa. Hay pocos. Por eso, por otro lado, le digo, iglesia, tiene que haber esa disposición. Miren, en Hechos de los Apóstoles, cuando la iglesia vivía uno de los avivamientos más impresionantes, el más impresionante de la tierra, que fue cuando descendió el Espíritu Santo sobre todos los que estaban allí, se convertían de a miles. Los milagros eran de a miles. Y en un momento, los griegos criticaban a los hebreos porque las viudas, las viejitas de los hebreos estaban desatendidas. Entonces, Pedro dice, no está bien que nosotros nos ocupemos de la mesa, nosotros tenemos que ocuparnos de la palabra y de la oración. Vamos a elegir a 7 varones llenos de fe y del Espíritu Santo para que sirvan en las mesas. E imponen las manos y ahí surgen los primeros diáconos. Entre esos nenes, lo digo entre comillas, estaba Esteban y Felipe. Varones llenos de fe y del Espíritu Santo, sirviendo entre las mesas de los necesitados. Y saben, los apóstoles no preguntaron a la gente, a ver, ¿quién está dispuesto a servir entre las mesas? No, dijeron, vamos a orar, oraron. Y el Señor les indicó quién tenía que ser. Y llamaron a estos 7 y le impusieron las manos. Ninguno de estos 7 se atrevió a decir, no, yo no lo siento en mi corazón, no, yo no lo voy a hacer, no, yo no tengo mucha disposición para servir en las mesas, no. Oraron por ellos y estaban dispuestos. Qué maravilla, qué tremendo. Ojo, en la iglesia, aún del Nuevo Testamento, en esa época, había también de aquellos hermanos que iban y preguntaban a los apóstoles y les decían, ¿qué les parecen? Estamos a disposición de ustedes. Y estaban los otros que iban y decían, yo esto lo quiero hacer así. No le preguntaban a los apóstoles. Y si alguno me dice, ¿tenés algún ejemplo bíblico? Sí, Ananías y Zafira. Ananías y Zafira que pretendieron engañar a la iglesia del Nuevo Testamento, pretendieron engañar al Espíritu Santo y les costó la vida. Miren por qué cosa sencilla. La gente acostumbraba, algunos vendían alguna propiedad que tenían y ponían el dinero al pie de los apóstoles para la necesidad de la obra. No era obligación, lo hacía el que lo sentía en su corazón. Y Ananías y Zafira hicieron lo mismo.
Y dijeron, en tanto vendimos la propiedad. Y habían mentido. Y nadie les había pedido nada. Pero le costó la vida a Ananías y a Zafira. Se murieron. ¿Hay otros ejemplos? Sí, más adelante. Simón el Mago. Cuando Simón el Mago estaba con Felipe predicando por todos lados, recibió él al Señor. Se bautizó. Sin embargo, cuando vino el apóstol y vio que por la imposición de manos recibió el bautismo del Espíritu Santo, dice, yo quiero esto, y le ofreció dinero. Y el apóstol le dijo, tu dinero perezca contigo. Veo que estás en un pozo profundo. Arrepentite, porque estás en mal camino. Parafraseando lo que el apóstol le dijo. Algo muy difícil, claro. También en el Nuevo Testamento estaban estos que preguntaban y los que no preguntaban. Directamente decían lo que querían hacer. Y cuando decir lo que uno quiere hacer tiene relación con cambiar el auto, está bien. No vayas a preguntar si te querés cambiar el auto. No vayas a preguntar si vas a hacer un arreglo en tu casa. No vayas a preguntar si tenés que ir a la farmacia. No preguntes. Pero si es algo que tiene relación con el Señor, con la obra, yo te aconsejo, pregúntalo. Vuelvo a mi historia. En el año 1987 le pregunté a mi pastor. Yo necesitaba la confirmación de él. Porque yo iba a hacer 400 kilómetros para llevar a mi familia a abrir una obra. Y no era juego. Era serio. Yo sabía que cuando me tocara vivir en Mar del Plata un tiempo difícil, yo me iba a poder apoyar en lo que el Señor me había dado y en la palabra que también mi pastor me había dado. Y eso ocurrió. Me ayudó para el tiempo difícil. Todo lo concerniente con la obra, no confirmes qué es lo que vas a hacer. Pregunta. Pregunta. Qué distinto si uno quiere salir a evangelizar el barrio y no lo hace por la suya. Salí a evangelizar. No, qué lindo que le digas a tu pastor y que le avises, pastor, tengo el sentir de salir a evangelizar el barrio, ¿qué le parece? Lo más probable, si yo soy tu pastor, te voy a decir, ¡hacelo! Salvo que el Señor me especifique algo distinto y me diga, no, pará. Pero es distinto porque te vamos a estar apoyando y vamos a estar orando por tu tarea. Pastor, tengo un sentir que tengo que ir a llevar comida al centro de Mar del Plata. ¿Qué le parece? Confírmeme, ¿esto es del Señor o no? Eso es lo que debe ocurrir con el Nuevo Testamento. Y alguna vez tu pastor te dirá que bueno, que sí, y otra vez te dirá que no. Otra vez, tal vez, si soy yo, te diré esperemos, oremos, que el Señor lo confirme. Para esto están los ministerios, el ministerio apostólico. Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar la iglesia. ¿Se dan cuenta? Por eso no van las personas independientes que no tienen pastor, hacen lo que quieren. Qué triste que no tengas pastor. Porque el pastor está para guiarte, para enseñarte, para corregirte, para exhortar y para edificar, como decían en alguna predicación pasada. Dios quiere obrar con su iglesia. Dios quiere contar contigo. Que pueda haber una disposición en tu vida. Que puedas decirle al Señor, Señor, contá conmigo, usame. Tú dices que la mies es mucha, los obreros pocos, pues usame, así sea para dar un vaso de agua a los niños, usame. Es la disposición, lo que tiene que haber en la gente, no importa la edad que tengas, la disposición. Así tengas
10 años, 15 años, 25 años, 40 años o 90 años. La disposición. Queridos, es la disposición. Caleb fue un hombre que conquistó una tierra, tomó una tierra teniendo 85 años. 85 años. Le dijo a Josué, tengo la fuerza que cuando era un joven, dame esa tierra. Y Josué lo bendijo porque dijo, esto es de Dios. Y fue Caleb y conquistó aquella tierra. ¿Cuántos años tenés? ¿Crees que sos viejo? Viejos son los trapos. No hay viejos en la obra del Señor. Ni se es demasiado joven para servir al Señor. La obra del Señor, las tareas del Señor no se abandonan, no se dejan a medio camino. La obra del Señor, cuando el Señor nos pone a hacer algo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Tal vez has fallado en alguna situación o en varias situaciones, porque todos hemos fallado. Yo también, hermanos, todos nos ha pasado. Nos ha pasado que en algo hemos fallado. Bueno, te quiero decir que el especialista en restaurar las vidas cuando la gente falla en tareas que tiene que hacer para el Señor, el que restaura la vida es el Señor. Y alguno puede decir, bueno, dame algún texto bíblico. Te voy a dar un texto bíblico que es terrible, que es cuando Jesús le dice a Pedro, esta noche antes que el gallo cante me vas a negar. Y Pedro le dijo, no te voy a negar, no te voy a negar. Pero el Señor siguió diciéndole, pero una vez vuelto tú, confirma a tus hermanos. ¿Qué era lo que le estaba diciendo Jesús? Sí, me vas a fallar. Me van a crucificar, te van a preguntar si vos estabas conmigo, vos le vas a decir que no me conocés. Y eso ocurrió. Pero el Señor le dijo, pero después que seas restaurado, cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Lo que le estaba diciendo Jesús es, vas a fallar, me vas a negar, pero te voy a restaurar. Y vos lo que vas a tener que hacer, Pedro, es confirmar a tus hermanos, porque serás uno de los apóstoles de la iglesia. No el Papa. En ningún lugar de la Biblia dice que es el Papa. Está diciendo que es uno de los apóstoles fuertes de la iglesia. Y eso fue. En las Escrituras nos encontramos con un montón de hombres que fallaron y que luego fueron restaurados. Y fueron grandes siervos de Dios. Y hubo otros que servían al Señor y en un momento dejaron todo, plantaron todo. Demas fue uno de ellos, Demas. Pablo dijo, Demas me ha dejado, me ha desamparado, amando más este mundo. Que el Señor pueda contar con tu vida, te pueda usar. Miren, a Abraham mismo, cuando uno lee el capítulo 13, léalo detenidamente. Cuando entra en la tierra de los egipcios, su mujer era tan bella que le dice a Sara, mirá, acá digamos que vos sos mi hermana, que no sos mi mujer, porque tengo miedo que me maten. Claro, todo el mundo se fijó en la mujer de Sara. Dios tuvo que aclarar los tantos, porque venía una masacre en la tierra. ¿Por qué? Por lo flojito de manos y de piernas de Abraham. Eran sus primeros pasos. ¿Se dan cuenta? Todos fallamos. ¿Has fallado? Tranquilo. Pero retomá lo que el Señor ha puesto en tus manos. No es tarde. Y confía en los ministerios. Y sé lleno del Espíritu Santo. Porque para hacer algo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Llenos de fe. Yo les decía que aquellos diáconos que habían sido reconocidos en el Nuevo Testamento, entre ellos estaban Esteban y Felipe. Qué nenes, ¿no? Servían en las mesas. Qué nenes.
Esteban, el primer mártir cristiano, el que le predicó con fuego, que murió apedreado, pero antes de morir apedreado vio los cielos abiertos y a Jesús a la diestra del Padre, y que dijo, no les tengas en cuenta este pecado, y murió. Felipe, un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, que se movía como pocos, que la gente se convertía, estaba sirviendo entre las mesas. La mesa es mucha y los obreros pocos. Anímate a ser un obrero de primera línea. Un obrero de primera línea es un obrero todoterreno, que en realidad tiene relación con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que el que es fiel en lo poquito va a ser fiel en lo mucho. Es decir, que el que es fiel en servir en las mesas y en servir a los hermanos en lo elemental, está a la altura de las circunstancias para ser fiel en lo mucho. Hermano, que Dios te bendiga. Acá estoy, 32 años después de haber recibido esa palabra de Dios. Y le digo, gracias Señor por haberme elegido. Gracias. Gracias Señor que tocaste mi corazón. Yo te invito a que cierres tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, que encuentres disposición en la vida de mis hermanos, en la mía, que cuentes con nosotros, que ya no haya excusa ni de formación, ni de edad, ni de situación económica, sino que puedas contar con nosotros. Háblanos en estos tiempos. Cuenta con nosotros. Usa nuestras vidas y restáuranos si es necesario. Tantas veces te hemos fallado. Restáuranos, Padre, pero usa nuestras vidas. Y gracias por el ejemplo de Abraham, el Padre de la fe. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga en gran manera.